denme también oportunidad de contarles algo que algunos de los que nos ven, pues de manera ocasional o de manera continua porque han estado enfermitos o por alguna otra razón desde casa, no escucharon la semana pasada. Hace un ratito estábamos cantando, hemos cantado tantas verdades. Mire, de Por encima del sol hasta me recordó el estudio de hace rato cuando les decía, si el creyente quita la mirada de la cruz y de la tumba vacía, empieza a preocuparse, empieza a enajenarse con las cosas de este mundo. Necesitamos seguir pensando en la gloria de nuestro Señor y su nombre, su santo nombre, como leíamos en el Salmo 105. Pero hemos cantado muchas y muchas verdades, un canto tras el otro, está lleno de escritura. Y la semana pasada les comenté varias cosas del último lugar donde estuve, pero hay algo que no comenté y que luego lo he platicado en pues, conversaciones ya más privadas, pero íbamos de regreso ya al aeropuerto de Santiago de Cuba, 2 horas y media casi de trayecto en carro. Entonces íbamos allí y yo empecé a hacer algunas preguntas de, bueno, si alguien aquí posee un poco de tierra, un terrenito, puede sembrar y se lo puede quedar o el Estado lo toma, y me empezaron a explicar cosas y el pastor decía, se volteó el copiloto, no el pastor, el copiloto, y dijo, yo tengo una historia que le va a gustar, pero que se la cuente el pastor. Y me decía el pastor, estaba bien desesperado porque había sembrado maíz y no se daba, no estaba lloviendo. Entonces me pidió en una llamada muy ya desconsolado, pastor, ¿qué está pasando? El Señor no envía lluvias, voy a perder el dinero que invertí en semilla. Y entonces fui a su casa el día siguiente y estuve orando con él, y luego nos salimos allí clamando al Señor, Señor, haz algo porque se va a desperdiciar todo esto. Dice, en la noche me llama, en la madrugada, y me dice, pastor, está lloviendo a cántaros, está lloviendo torrencialmente. Y dijimos, gracias, Señor. Pero usted sabe que no se necesita una lluvia ocasional, se necesita agua continua para regar la tierra. Y ambos dijeron, no hubo muchas lluvias, pero cuando fue el tiempo de la cosecha, y usted sabe que el maíz se da en este tiempo, ¿verdad? Cuando fue el tiempo de la cosecha, dice el copiloto, coseché unos maizotes así, o sea, unos elotes enormes. Dice, pero eso no es lo mejor. Y dice el pastor que venía sentado junto a mí, lo mejor, dice, es que su parcela dio fruto, pero las otras no. Y no es que diga uno se goce en el sufrimiento de los demás, pero es que esta es la respuesta a nuestra oración. Que nosotros le pedíamos esto al Señor y Él nos lo concedió en esa parcela, las otras no, y con poca agua. Y se dieron unos elototes. Y dice el pastor, pues luego me envalentoné porque tengo un vecino ateo que sembró sandía. Y le dije, tú vas a ver lo que Dios va a hacer. Pues no creo en tu Dios, así que a mí no me digas, pues tú vas a ver. Dice, y me fui, le dije, ¿puedo entrar a tu parcela y orar? Y me metí a su parcela y estuve orando. Y cuando se dio el tiempo de sandías, era el único que tenía, de todos los que sembraron alrededor, era el único que tenía fruto en su parcela. Para testimonio del poder y la gloria de Dios. Tristemente, dice, mi vecino no ha creído en Cristo. Le dije, aquí tienes la prueba del Señor, yo oré por ti, nadie más tiene aquí. Y él no ha dado su brazo a torcer, dijo. Pero le platico estas cosas, estábamos cantando tantas verdades de la palabra del Señor que me lleva de repente hasta me saca mis lágrimas escuchar a ustedes dar testimonio de que verdaderamente las tribulaciones que pasamos en esta vida llegan a ser razones para el gozo. Estábamos cantando eso apenas. Estábamos cantando de la salvación que tenemos en Cristo Jesús, del cómo Él ha avivado nuestra alma y la sigue avivando, y tantas verdades. Nosotros nos gozamos. No nos olvidemos de los renovados que nos tienen que ver a través de un aparatito, y que ellos también sean bendecidos con la alabanza a nuestro Dios, con el testimonio de todos nosotros.
Eso era lo que quería decirles. Ahora sí pueden salir los niños a su clase con sus maestros. Con mucho cuidado, por favor. Yo sé que van contentos, mire, hasta corren. Estaría padre que un día hagamos la prueba, hermanos, de cerrar la puerta y no abrirla hasta las 11:30 y a ver cuántos adultos entran corriendo. Ya es el culto, vámonos. ¿Verdad? Así como ellos salen a su clase, a ver cuántos entran corriendo. ¿Sabe que allá en Shepherd's Conference, en la iglesia del pastor MacArthur, los pastores se vuelven niños? Hay videos de esto, ¿eh? Usted puede verlo ahí en YouTube. Sobre todo en las predicaciones de la mañana y la de la noche. Porque las intermedias, pues ya como quiera uno dejó la Biblia, la mochila y pues ya es tu lugar. Pero en la mañana y en la noche tienen cerradas las puertas y todo el mundo va y se forma en la que quiera, ¿verdad? En la que crea. Los que ya íbamos varias veces ya sabíamos en cuál salías derechito hasta el frente. Pero si vas novatón, pues no sabes. Pero se hacen las filotas de pastores y a la hora que abren la puerta, que es como media hora antes del servicio, abren las puertas y los sugieres se quitan, hermanos, porque es un corredero de pastores como niños. De verdad, como niños a ganar el lugar. Y bueno, pues no saben de los talentos mexicanos practicados en el metro, ¿no? De aventar la mochila para allá. Corra lo que quiera, hermano. Aquí ya lancé mi mochila. Para eso nos entré en el metro de la Ciudad de México. Y bueno, ya hablando de pastores, hermanos, muchas gracias por el detalle para con nosotros. Yo creo que los tres sabemos que somos inmerecedores y nos halaga, nos conmueve incluso las muestras de amor, de cariño que tienen. Pero déjeme decirle una cosita más. Déjeme decirle una cosita más. Y ya va a título personal, ahí ya no hablo por los tres, ahí va de título personal. Si en alguna manera el Señor me ha usado para hacer de bendición a su vida, le quiero pedir un favorcito. Dele gracias al Señor por esa mujer que está allí. Porque ella no es solo mi brazo derecho, es el derecho y 3/4 del izquierdo. No podría ser ni hacer lo que hago si Dios no me hubiera dado a Raquel. Mire qué buen tino del Señor. Para decir, te voy a dar la correcta, la que es. ¿Sabe que había gente que decía, no es materia para esposa de pastor? Así me lo dijeron. La insolencia y la grosería. Pero me lo dijeron. No, hombre, si vieran el mujerón que está aquí. Yo digo que es la mujer maravilla, pero nadie lo sabe más que yo. Pero el Señor me la puso. Así que si en algún día dice, ay, el pastor, de gracias a Dios por ella. Ahí está el truco, ahí está el truco. Abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23. Por supuesto que le voy a pedir que si le es posible se ponga de pie para la lectura de la palabra de nuestro Dios. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, voy a iniciar en el versículo 50 y voy a ir en la lectura hasta el versículo 56, que es el final del capítulo. Y usted ya vio que después viene el 24 y una paginita en blanco, ¿verdad? Ya nos vamos a despedir del Evangelio de Lucas, después de no sé cuánto tiempo. Ya luego les doy el dato exacto. Pero qué bendición, qué dicha la palabra del Señor. Así que en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 23, versículos del 50 al 56, se encuentra la lectura del día de hoy. Y había un hombre llamado José, miembro del concilio, varón bueno y justo, el cual no había asentido al plan y al proceder de los demás, que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. Este fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús, y bajándole le envolvió en un lienzo de lino y le puso en un sepulcro excavado en roca donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. Y cuando regresaron prepararon especias aromáticas y perfumes. Y en el día de reposo descansaron según el mandamiento. Vamos ahora.
Señor, no se nos olvida que esta es palabra divina. Es un libro que manos humanas plasmaron con materiales mundanos, pero el mensaje es divino, es exhalado, ha salido de tu boca. No se nos olvida, Señor, que estamos frente a las palabras de un Dios santo, 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 justo, misericordioso, compasivo, lento para la ira, grande en misericordia. Así eres tú, decíamos hace rato, así eres, es tu naturaleza. Nadie tiene que decirte que seas así, tú ya eres así. Solamente lo afirmamos, así eres tú. Así que, en vista de esto, con temor santo, reverencia, nos acercamos a estas palabras, entendiendo, Señor, que necesitaremos la instrucción, la iluminación de tu Santo Espíritu a través del texto. Lo confesamos, Señor, es nuestra debilidad y te necesitamos. Trae el mensaje adecuado para cada uno en esta hora de nuestra vida. Y que al final podamos exclamar: qué gran Dios, qué gran Salvador. Como dice aquel himno: oh, qué Salvador es mi Cristo Jesús, oh, qué Salvador es aquí. Él salva al más malo de su iniquidad y vida eterna le da. Amén. Tome su lugar, por favor. Ese creo que no está en nuestro repertorio, pero lo vamos a tener que incluir en algún momento de nuestros servicios. Antes de continuar, quiero dar la bienvenida. Aquí hay un caballero que nos acompaña hoy. Muy bienvenido. Está con un chalequito negro, camisa roja aquí al centro. Bienvenido. No necesita ponerse de pie, nada más queremos decirle qué bueno que está con nosotros, que le sea de bendición esta reunión. Sí, pueden aplaudirle para darle la bienvenida, sí. Tenía yo como 20 años cuando se me planteó esta pregunta y quizá ya la había planteado alguien antes de otra forma, pero a los 20 años con la carnita viva, apenas tenía 2 años de conocer al Señor, entonces estaba la carnita viva. Yo espero que siga así siempre, pero en ese momento recuerdo que precisamente en el entrenamiento de Forge nos pidieron que escribiéramos las palabras con las que queremos que se nos despida el día que muramos. Imagínense preguntarle a un grupo de veintitantos muchachos y de 20 y tantos años de edad, nadie más allá de los 25 años, escriban cómo quieren que la gente se exprese de ustedes el día que muera. Pues parece raro porque hay mucha juventud y mucha inmadurez, pero nos lo tomamos en serio y cada quien escribió lo que pensaba que quiere que diga al final de su vida la gente cuando ya no esté. Y nos dijeron, bueno, pues ahora, ¿qué cambios hay que hacer para que eso llegue a ser verdad? ¿Qué cambios hay que hacer para que cuando te despidan la gente hable así de ti? Porque tendemos a veces a romantizar las cosas y las vidas. Y a veces dista la realidad de lo que queda ahí plasmado. Pero no solo eso. He conocido personas que dicen que tienen su funeral planeado. Y ya han dedicado tiempo a pensar los himnos que quieren que acompañen su funeral, la lectura que quieren de la palabra del Señor con la que se adore al Señor durante su funeral. Es más, hay quien dice, y si es posible, que predique tal persona. Le voy a decir algo, nadie me ha dicho
espero que usted predique en mi funeral. Yo creo que piensan que me voy a ir primero. Espero que no lo deseen. Pero nadie me ha dicho, espero, bueno, me han invitado a predicar a bodas, pero nunca a funerales. Entonces dicen, no, este se ve tan mal que a lo mejor ya. Pero hay quien lo planea. El único plan que yo tengo, les voy a decir, es váyanse a dormir. Ya, de hecho ya te encargué, ¿verdad, Arturín? Ya te encargué, ¿verdad, Pastor Isaac? En algún momento les dije, si yo me voy, el día que yo me vaya, no se queden allí desvelándose. Si quieren recordarme bien, váyanse a dormir. Al pastor le gustaba dormir temprano para pararse temprano. Vamos a dormir. Nada de que se quedan allí a velar ni nada de esas cosas. Ya, vámonos a descansar, mañana venimos. Y cuando eso sucede, los deudos se les llama, las personas que quedan atrás, pues generalmente plasman su amor de muchas maneras. Yo conocí a un pastor, ya está con el Señor. Luego te digo porque lo conociste, pero para no quede aquí grabado. Pero él decía, yo ya tengo mi funeral planeado, ya todo está escrito, ya está pagado el sitio y todo. Ahí les encargo que mi señora no haga lo que quiera. Porque esa es la otra, tú puedes dejar el plan, pero a lo mejor llega la familia y dice, no, vamos a hacer otra cosita. Usted está en estos versículos ante el servicio fúnebre más amoroso de la historia, mejor planificado de la historia. Lucas 23 del 50 al 56, junto con el resto de los textos paralelos, porque los 4 evangelistas dan cuenta no solo de la crucifixión, no solo de la resurrección, sino también de la sepultura de nuestro Señor Jesucristo. Los 4 hablan de esto. Su importancia radica, entre otras cosas, que muy temprano en la historia del cristianismo se atacó la persona del Señor Jesucristo por medio de diferentes herejías. Por ejemplo, decir que no había muerto, que había entrado en una especie de coma profundo y que después había resucitado al tercer día, había revivido, ni siquiera resucitado. Había salido de ese coma. Otra de las mentiras, y está registrada en la Biblia, es que dijeron, bueno, no resucitó. Los apóstoles vinieron y se lo llevaron, el cuerpo. Y ahora andan diciendo que resucitó. Otra de esas mentiras es que las damas que fueron a visitar la tumba del Señor Jesucristo se equivocaron de tumba. Entonces llegaron a otra que estaba vacía y dijeron resucitó, y se fueron y dijeron a todos resucitó. Muy temprano en la historia del cristianismo usted ya encuentra estas cosas. Por eso es que los creyentes se reunían en domingo desde el inicio, pero además tenían servicios especiales para conmemorar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y el historiador Justo González tiene libros delgaditos acerca del porqué de la Navidad, el porqué de la Semana Santa, el porqué de las ordenanzas, donde le da toda la historia de esto que estoy diciendo con lujo de detalle, nombres, fechas, documentos históricos. Usted los puede conseguir, de hecho no son volúmenes muy caros. Pero este es el funeral más amoroso de la historia. Amorosamente planeado. Un plan amoroso de Dios para con su Hijo Jesús. Y sabe, los cuidados de Dios Padre para incluso el cuerpo de su Hijo no provienen de sentimentalismo. Provienen de un amor perfecto. Es decir, tendría que recordar junto conmigo que Dios no es un Dios de arrebatos temperamentales ni emocionales. Tampoco es un Dios frío, distante, sentado en su trono y que... No, pero no es como las emociones humanas. Su amor es perfecto, en perfecto control. Él sabía lo que tenía que suceder. Es como si Dios mismo hubiera dirigido el servicio fúnebre del Señor Jesús.
Como si él hubiera dicho, esto va ahora, esto va después, esto va después y esto va después. Tengo aquí 2 Biblias y a lo mejor dicen, uy, si se tarda con una, ¿cómo nos va a ir con 2? Bueno, lo que pasa es que esta es la Biblia cronológica que yo he recomendado muchas veces. Y ahora le quiero leer el relato de esto arreglado cronológicamente, porque eso nos va a permitir tener una vista más amplia. De hecho, lo voy a iniciar la lectura con una mención de Juan capítulo 19, versículos 31 al 37, y luego me voy a seguir hasta una cita de Mateo 27, del 62 al 66. Escuche con cuidado. Yo sé que es una lecturita larga, pero es útil para la predicación de esta mañana. El timbre es de que arranca la lectura. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se les quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero. Y él sabe que dice la verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Y Pilato se lo concedió. Entonces vino y se llevó el cuerpo de Jesús. También Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de áloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según es costumbre sepultar entre los judíos. Y tomando José el cuerpo, lo envolvió en una sábana limpia y lo puso en su sepulcro nuevo que había labrado en la peña. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Y después de hacer rodar una gran piedra a la entrada del sepulcro, se fue. Y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron también y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo, y vueltas prepararon especias aromáticas y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Al día siguiente, que es después de la preparación, se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato, diciendo: Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo, viviendo aún: después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos. Y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo: ahí tenéis una guardia, y aseguradlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. Le leí y quizá usted estaba tratando de seguir algunos textos, es que aquí lo ponen intercalado, lo de diferentes evangelios, y por eso tal vez no coincidió si usted buscó las lecturas que mencioné. Pero ahí está, y después quiere puede echar un ojo a este recurso que es, para mí me parece valiosísimo, particularmente cuando estudiamos los libros históricos de la palabra del Señor. Pues bueno, ahí tiene el funeral del Señor Jesucristo. En Lucas capítulo 23, 50 dice: y había allí un hombre llamado José. Bueno, es que había muchos Josés. Es dato histórico, arqueológico, que en aquel tiempo había muchos Jesús, había muchos Josés y había muchas Marías. Así que para asegurarse que entendamos a cuál de todos los Josés de ese tiempo se refiere Lucas, nos da varias características. Nos dice primero, miembro del concilio. ¿Cuál era este concilio? El Sanedrín, la suprema corte del pueblo judío, en pocas palabras. De los que
¿orquestaron un juicio injusto para matar al Señor Jesús? Sí, de esos. Él era miembro de ese concilio. Sin embargo, va a aclarar algo ahorita. Dice allí el versículo 51, el cual no había asentido al plan y al proceder de los demás. Si usted recuerda cuando estudiamos el juicio del Señor y si lee los pasajes paralelos, dice que el voto fue unánime. Todos estuvieron de acuerdo. Todos dijeron sí, que sea muerto. Lo cual debe significar que José de Arimatea no estuvo presente en el juicio del Señor. Bueno, es que cuando se lleva a cabo un asunto de estos, hay varias maneras de oponerse. Uno, votando en contra, sería la más clara y obvia. Dos, absteniéndose, solo que en las reglas parlamentarias, muy probablemente aquellas también contaba, el que se abstiene cuenta al que gana. Entonces no hay neutral, termina contándosele a favor del que lleve más. Y la otra es ausentándose. Y eso todavía lo vemos en nuestro país cuando se reúnen para legislar, diputados y senadores. Si están en contra o votan en contra o se abstienen o de plano ni se aparecen por allí, y es una manera de manifestar: yo no soy partícipe de eso. Lo más probable es que José de Arimatea ni siquiera haya estado presente, y por eso los evangelistas dicen el voto fue unánime. Todos los que estaban allí dijeron sí, que sea muerto. Él no estuvo de acuerdo, no asintió con el plan ni con el proceder. Ni la planificación ni el procedimiento le gustó. Pero hay más características que nos explican por qué no estuvo de acuerdo con eso, y están en el versículo 50. Varón bueno y justo. Esto de varón bueno y justo nos habla de un hombre bondadoso, una persona bonachona. En medio de los círculos que él se movía, probablemente, y algunos casos, con toda seguridad, era gente muy soberbia, muy subida en su peldaño, que veía a los demás hacia abajo, que despreciaba a su prójimo. Este no era así, este era diferente. Es curioso que nos diga un dato de su personalidad, porque ya nos dijo lo que teníamos que saber. Era miembro del concilio, no estuvo de acuerdo. Para efectos de alguien que acaba de ser ejecutado, nos interesa ver que él no fue parte del plan ni del proceder. Pero ahora nos dice, pero era bueno, era una persona de buen corazón. Y el dato más importante, al parecer, de todo esto es que dice, y era justo. Justo en este caso no equivale a imparcial o a ecuánime. Yo sé que es parte de un concilio y que al decir justo, bueno, pues nos interesa que quien va a juzgar sea justo, ¿verdad? Pero aquí justo proviene de la pluma de un hombre llamado Lucas, que escribió el segundo volumen de su obra, que se llama Hechos, y en el segundo volumen de su obra, él dice en Hechos 11, 22 al 24, aparece otra persona fascinante. Otro hombre de esos que uno dice, ay Señor, es un escaloncito más cerca de Jesús. Así que ayúdame a ser tantito como Bernabé. Hechos capítulo 11. Dice el versículo 21, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número que creyó se convirtió al Señor. Luego el 22, y la noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén, y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor, porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Y Bernabé salió rumbo a Tarso para buscar a Saulo, y cuando lo encontró lo trajo a Antioquía. Y se reunieron con la iglesia por todo un año, y enseñaba a las multitudes, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Un verdadero creyente en la pluma de Lucas es una persona buena. Ahora vaya al Evangelio de Lucas, pero al capítulo 1.
y va a haber otras personas muy especiales. En el capítulo 1, versículos 5 y 6, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, cierto sacerdote llamado Zacarías del grupo de Abías, que tenía por mujer una de las hijas de Aarón que se llamaba Elisabet. Ambos eran justos delante de Dios y se conducían intachablemente en todos los mandamientos y preceptos del Señor. En la pluma de Lucas, un verdadero creyente es justo y es bueno. Y la razón de que es bueno es porque es justo, es decir, ha sido justificado por la fe. Es un verdadero creyente. Cuando tú crees en Cristo Jesús, Dios te declara justo por los méritos del Señor Jesucristo. Libre de pecado, inocente de condena, no hay más delito que perseguir contra ti, puesto que creíste en Cristo Jesús como Salvador. Para Lucas esa es una persona verdaderamente salva y además entonces es buena. En José de Arimatea se combinan las dos. Es justificado y por eso es bueno. Sale de la nada. José de Arimatea sale de la nada, nadie lo menciona, ninguno de los evangelistas nos dice nada de él hasta aquí. Aunque hay manera de saber un poquito acerca de él. Por ejemplo, dice allí que era de Arimatea, una población cerca de unos 32 kilómetros de distancia de Jerusalén. Al ser de Arimatea y ser parte del concilio, probablemente quiere decir que Arimatea solamente era su lugar de origen, pero su lugar de residencia actual en este momento de la historia era Jerusalén. Porque además de todo se había comprado una tumba ahí cerquita. No tendría sentido que se comprara una tumba a 30 y tantos kilómetros de su casa. Pues si no había carrozas como las de hoy, los enterraban cerca de donde morían. Es lo que hicieron con el Señor, de hecho. Allí dice el versículo 51, que era de Arimatea, ciudad de los judíos, y que esperaba el reino de Dios. Ponga atención en esto. Momento técnico. ¿Está listo? ¿Es rudo o es técnico? Espero que sea técnico, porque aquí le va. El momento técnico es que cuando el verbo se traduce allí, esperaba, es una manera que en el idioma original se llama imperfecto. Es decir, una acción que ocurre una y otra y otra y otra y otra vez. Por tanto, cuando dice que esperaba el reino de Dios, nos dice que en su mente constantemente volaba hacia Señor, ¿cuándo vas a poner tu reino? ¿Cuándo? ¿Cuándo vas a establecer tu reino? Si el ladrón en la cruz dijo, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino, este también decía, ¿cuándo viene el reino? ¿Cuándo viene el reino? Un verdadero creyente que tenía su mirada más allá del sol, o como dice, ese es el himno, por encima del sol, más allá es el himno viejito, este es por encima del sol, ya tenía su mente en las cosas celestiales. ¿No dice la Escritura esto? Ya que habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Colosenses 3:1 dice eso. Y si su Biblia dice, si pues habéis resucitado con Cristo, se lo estoy parafraseando para que entienda el sentido. Pablo no estaba diciendo y poniendo en duda que los colosenses fueran creyentes, él estaba afirmando, ya que han resucitado con Cristo, pongan su mente en las cosas de arriba. Tenía su mente en las cosas de arriba. Ya para este punto ustedes y yo queremos levantarle un monumento a José de Arimatea. ¡Qué bárbaro, José! Espérese tantito. Un detallito más que le debemos añadir a la descripción de José de Arimatea nos lo provee el Evangelio de Juan en el capítulo 19. En el versículo 38, Juan 19, 38. Después de estas cosas, José de Arimatea, que era discípulo de Jesús, aunque en secreto por miedo de los judíos, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús, y Pilato concedió el permiso. Entonces él vino y se llevó el cuerpo de Jesús. Un discípulo en secreto. Había otros,
mencionan los evangelios y que cuando hablan de secreto no eran verdaderos creyentes. Eran gente curiosa, pero este era un verdadero creyente. Hay esperanza, mi hermano. ¿Sabe por qué? Porque lo que vemos es que la fe de José de Arimatea había venido creciendo. Una fe inmadura. Que era rico este hombre, ahorita seguiremos hablando de él. Podía haber mandado por allí algún siervo, oye, ve y escucha, y vienes y me dices, ¿qué dijo hoy? ¿De qué habló hoy? ¿Qué enseñó? Acuérdense que tenía una posición muy elevada, no cualquiera parte del concilio, de la Suprema Corte, pues. Quizá en su fe inmadura todavía no estaba dispuesto a desprenderse de su poder social, el costo económico que eso iba a tener, el prestigio que eso iba a tener, y entonces decía, ay, bueno, sí lo quiero seguir, pero no. Una fe inmadura, si es verdadera fe y busca al Señor, va a crecer. Podremos ser pacientes unos para con nosotros, porque comparado con otro, a lo mejor todos tenemos una fe inmadura, pero hay esperanza. José de Arimatea, creyente en secreto, pero hace una cosa atrevidísima. Para usted y para mí es así como, bueno, pues fue con Pilato. Y como vemos películas, ¿verdad? De algunas cosas, pero también históricas, vemos a los gobernantes y decimos, pues sí, pues entró con Pilato, como si cualquiera entrara a la casa del gobernante por su casa. Nada más le invito a que trate de entrar al Palacio Nacional, ¿verdad? Así que le diga a los soldados, a los guardias ahí de la Guardia, ¿qué ole? ¿Se pasan nombre? A ver, ¿qué cosa? En una de esas hasta me lo andan arrestando por unos cuantos días por el atrevimiento, ¿verdad? Si no está invitado, no venga. Escuche, ¿quiere ver otra cita? El Evangelio de Marcos, capítulo 15. El Evangelio de Marcos, en el capítulo 15, dice lo siguiente acerca de José de Arimatea. Versículo 42 y 43. Ya al atardecer, como era el día de la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, vino José de Arimatea, miembro prominente del concilio, que también esperaba el reino de Dios, y llenándose de valor, entró a donde estaba Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Se llenó de valor. Salió de las sombras y de las penumbras y fue a pedir el cuerpo del Señor. ¿Por qué? Los apóstoles no andaban por allí. Ninguno de los 11. Juan a lo mejor tiene un poco de excusa, porque el Señor le dijo, hijo, ahí es tu madre. Y quizás se la llevó. Venga, mamita, vamos a comer, o véngase a descansar, ya ha sufrido mucho. Su espada de la que le habló aquel anciano Simeón, una espada traspasará tu alma. Allí estaba el alma traspasada de María ese mismo día. Así que quizá Juan se la llevó, ya fue demasiado. Pero los demás no estaban. Ni el buen Pedro, también que me cae, pero no andaba por allí. No estaba Tomás, no estaba Andrés, Bartolomé, no estaban. Tiene que salir de las sombras un hombre que no conocíamos hasta aquí, armándose de valor, porque al hacer esto va a perder su prestigio, va a perder su posición, va a perder su poder y va a perder su fortuna. Todo le va a costar. Nunca es demasiado para perderlo todo por Jesús, mi hermano, mi hermana. Y si te has quedado en una tibieza de corazón, hoy es el día de salir de la penumbra. Como este José de Arimatea. Hay esperanza. Pastor, ¿quiere decir que sí puedo? Pues en el nombre del Señor, con la ayuda del Espíritu y el poder del Espíritu, sí puede, sí podemos.
avanzar en la fe. Aquí está el ejemplo. Este José vino, allí en el versículo 52, fue a Pilato y le pidió el cuerpo de Jesús. Cuando pidió el cuerpo de Jesús, Pilato se tuvo que cerciorar que estuviera bien muerto. La cuestión está en que, como dicen los evangelistas, Pilato se sorprendió en la lectura que le hice de que ya hubiese muerto. Y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. Este es Marcos capítulo 15, 42 al 45. E informado por el centurión, dio el cuerpo a José. Entonces llega José, acuérdese, el Señor murió a las 3 de la tarde. El día de reposo empieza, según ellos, según la hora judía, a las 6 de la tarde. Así que todo lo que estamos hablando y lo que vamos a hablar en las 2 horas que me quedan de predicación sucedió en 3 horas. No se espante, ya sabe que es broma. Pero en un espacio de 3 horas, después de la muerte de Jesús, este hombre tuvo que salir, ir a la casa de Pilato. Ahora le estoy diciendo, tuvo que armarse de valor, lo cual nos habla del prestigio de José de Arimatea. No cualquiera llegaba así con el procurador romano, y menos el romano, y menos a deshoras, porque ya era la tarde y los asuntos legales se trataban por la mañana, cuando todos estaban bien lúcidos, no de noche como el juicio del Señor, no por la tarde cuando ya estarían cansados. Así que se armó de valor, perdió todo lo que tenía por perder, fue con Pilato usando por última vez su prestigio y su poder, hasta sus palancas si quiere, para que nos entendamos, ¿verdad? En México, y los que nos ven en otro lado, palanca quiere decir... No sé qué quiere decir, pero ya me entendió. Y se mete con Pilato, cosa que los fariseos y el concilio le pidió a Pilato que saliera la noche anterior, porque dijeron no podemos entrar a la casa de un impío, vamos a celebrar la Pascua. José de Arimatea no dice que haya mandado sacar a Pilato, dice que él entró a donde estaba Pilato. O sea, a este ya no le importó. De todas maneras voy a tocar un cuerpo muerto si me lo concede. Pudo haber sido su razonamiento. O quizás su amor era tan grande que decía, me da igual. O quizás su entendimiento de las Escrituras le daba para decir, ya está sacrificado el cordero, ya no hay más que hacer. Ya murió mi Salvador, ya puedo entrar a donde quiera. Cualquiera de esas es válida. Ahora, espérese, porque aquí dice que llegó con Pilato y Pilato mandó a checar que estuviera muerto. Y encontraron a un ladrón vivo. Y el procedimiento para acelerar la muerte de un crucificado es lo que sucedió allí. Pero antes de explicárselo, déjeme decirle algo. Los crucificados podían durar días colgados. Y con la sangre, moscas volarían y se posarían sobre ellos, volarían a su alrededor y se posarían sobre ellos, y no había manera de espantarlas. Bajo el sol, las heridas empezarían a descomponerse. Y si ya había uno muerto por allí, habría aves de rapiña devorando y teniendo que soportar la peste de tener a un crucificado muerto en descomposición a unos metros de ti. Cuando por X razón, porque tampoco eran almas bondadosas, los soldados romanos estaban entrenados para matar y ver muertos. Sabían lo que hacían, no se confundían. Se calcula que en tiempos del Señor unos 30,000 judíos fueron crucificados. Así que no era como que, mira, por fin va a haber una crucifixión. No. Era cosa de casi todos los días.
Y lo que hacían era que tomaban un marro de hierro y empezaban a golpear en las piedras hasta destrozarles los huesos, la tibia, el peroné. Con toda la sangre adicional que saliera, no solo por las otras heridas de pies y manos, sino ahora, porque quizá habría fracturas expuestas. Lo cual, quien la ha experimentado dice, es el peor dolor cuando tu hueso atraviesa tu piel. De modo que como ya no podrían impulsarse para tomar aire, todo dependería de la fuerza que hicieran acá. Es tarde o temprano los brazos se cansarían y entonces morirían asfixiados. Encontraron a un ladrón y le quebraron las piernas. Fueron con nuestro hermano, ex ladrón, porque se acuerda que hubo uno salvo ahí. Y le quebraron las piernas. El Señor le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, y ese día lo mandaron los romanos para el paraíso. A punta de martillazos. Pero luego llegaron con el Señor y dijeron, este ya está muerto. Sin embargo, a pesar de que estaba muerto, uno de los soldados le picó con una lanza. Y hermano, no fue como picarle con un alfilercito. Fue a atravesar el tórax del Señor, probablemente penetrando, dice el costado, no nos dice exactamente a qué altura, pero quizá teniendo que entrar entre las costillas. El pastor MacArthur tiene un comentario al respecto que dice, es probable que el Señor más bien a la hora de morir haya hecho explotar su corazón. Para que hubiese esa cantidad de agua de la que rodea al corazón brotando del cuerpo del Señor. Y él lo relaciona con una profecía del Salmo 69. Solamente se lo dejo como un comentario, usted lo puede investigar. Es una buena propuesta, pero los evangelistas nos dicen de otras profecías que sí se cumplieron allí. Por ejemplo, usted recordará que en el libro del Éxodo, cuando se le dio instrucciones al pueblo de Israel de cómo debían tomar la Pascua, en Éxodo 12:46, dice, y no quebrarás ninguno de sus huesos. El cordero pascual no se le podían quebrar huesitos. Se tenía que comer la carnita alrededor, pero no podían quebrar los huesos. Lo mismo se dice y se reitera en Deuteronomio 21, 22 al 25. No se pueden quebrar los huesos. El Salmo 34, 20. Es una profecía, ninguno de sus huesos será quebrantado. Y Lucas y los otros evangelistas dicen, y no se le quebraron las piernas al Señor. El funeral estaba planeado. El trato del cuerpo del Señor, aunque fue maltratado hasta un grado ridículo, Dios tuvo cuidado de que representara bien lo que todos esos corderos pascuales habían venido anunciando, un cordero perfecto, y no le vas a quebrar ningún hueso, porque este es el cordero de Dios. Este es el sacrificio que Dios está ofreciendo. Usted escuchó por medio de la lectura de Juan que hice en el capítulo 19 que ese día de reposo era un día especial. ¿Sabe por qué? Porque era el 14 de Nisan. El 14 de Nisan era el día que se tomaba la Pascua. Pero en esta ocasión la Pascua fue en viernes 13 de Nisan. El día 14 de Nisan era el día de reposo, por tanto era un día de reposo súper especial que nadie quería quebrantar. Por eso también José de Arimatea toma la oportunidad y dice, dame el cuerpo. Nuestra ley dice que no debe haber cuerpos colgados. Allí en el mismo texto 21 de Deuteronomio, no debe haber cuerpos colgados de si alguien es muerto en un árbol, lo vas a bajar para celebrar la Pascua. Entonces no podemos tener crucificados. Y entonces aprovecha su conocimiento de la ley para decirle, dame el cuerpo. Hubieran sido familiares los que hubieran tenido que reclamar el cuerpo de un criminal, pero le voy a decir otra cosita, otro dato histórico. Los romanos no entregaban cuerpos de criminales sentenciados a muerte, los romanos los tiraban a la fosa común o al basurero.
que eran estos lugares donde estaba siempre fuego prendido y allí llegaba la gente, tiraba los desechos, su basurita pues, y se quemaba. Los romanos hacían eso. Si fue un criminal digno de pena de muerte, no merece servicio fúnebre, se va a la basura y se va a ser quemado. O por lo menos a la fosa común. Y llega José de Arimatea y dice, no, dámelo. Y Pilato lo concede. ¿Cuánto control del Señor para mover el corazón de un gobernante impío que además era timorato, falto de arrestos para liderar porque se dejó influenciar por una turba? Él sabía que era inocente y aún así dobló sus manos y dijo, anden después ya. Un hombre sin temor de Dios, que aún con la advertencia de su esposa diciéndole no tengas nada que ver con ese justo porque he tenido pesadillas al respecto, ni aún así se dobló, ni aún así dijo no. Concede el cuerpo del Señor. Le dice, sí, bájalo. Y yo me imagino que José de Arimatea, además de la sonrisa, iba con la prisa. No sé cuántos años haya tenido, pero no era menor de 40 añitos. A los 30 empiezan la edad de la primera vez. Ay, es la primera vez que me tuerzo y no se me quita el dolor de pie. Ay, es la primera vez que me da migraña. Ya cuando uno llega a los 40 y ya 40 y centavos, ¿de qué dolor quieres que te dé clase, hermano? Pero ya se imagina José de Arimatea, todo presuroso, y llega allí, donde hay 3 cruces, a ese lugar llamado de la Calavera. Con 3 cuerpos colgando de cruces. Y va por el de en medio. Ahora era rico. ¿Iba solo? Probablemente no. Pero le quiero dar otro momento técnico solamente para que lo sepa. Sobre todo el evangelista Marcos, en su modo de escribir, dice que bajó el cuerpo, y ese es un verbo en singular y activo. Es posible que lo haya hecho él solo. Y no era cosa menor, porque un cuerpo muerto pesa más. Porque el vivo va ayudando, el muerto no. Y además el peso de la cruz. Y no había manera de sacar los clavos. Si no son de 2 pulgadas, hermano. Entonces hubo que jalar las extremidades del Señor para que terminaran de salir de los clavos. Y sus manos. Y hubo que desenterrar la corona de espinas de la cabeza del Señor. Un discípulo de veras. Conozco una persona un hermano en la fe, que dice uno de los episodios más tristes que me ha tocado vivir es llegar corriendo en mi carro y luego bajar corriendo a acompañar a un hermano cuyo hijo se suicidó con un balazo en la cabeza. Y una vez que la policía hubo recuperado el cuerpo y quitaron el acordonamiento y todo, algunos de nuestro grupo de estudio se fueron a acompañar al hermano a hacer las declaraciones correspondientes y demás. Y otro hermano y yo subimos al baño de la casa a lavar la sangre y los restos de cerebro y piel y cabellos de las paredes y del piso del baño. Dice, uno de los momentos más tristes. No sabes qué decir. José de Arimatea estaba haciendo un servicio así
pero no por el hijo de alguien más, sino por el Hijo de Dios. Porque aquel cuerpo que fue formado en el vientre de María y que se desarrolló y que nació y luego creció, que no se dejó ser arrojado por un precipicio, se permitió ser crucificado y entregó su vida, porque Él tiene poder para entregarla y también para volverla a tomar por usted y por mí. Y por José de Arimatea. El evangelista Juan nos dice de otro que nos presentó brevemente en el capítulo 3. Otro que quedamos en suspenso, ¿no? En el diálogo del Señor con Nicodemo, no nos dice y creyó y le fue contado por justicia y de allá en adelante andaba predicando. Nada, no nos dice nada. Pero vuelve a aparecer en el capítulo 19. Y Nicodemo, versículo 39, el que antes había venido a Jesús de noche, en el capítulo 3, pues vino también trayendo una mezcla de mirra y áloe como de 100 libras. Pausa. Depende de a quién consulte. Hay quien dice eran como 50 kilos de especias. El áloe usted lo conoce, ¿no? Lo tomamos para la gastritis. Lo ponemos en quemaduras. Van a decir, ay, este pastor sí está ya traqueteadito, ¿no? Porque se sabe un chorro de recetas. Bueno, pues ya es la vida, hermanos. Y de mirra, esta resina pegajosa, el aceite de mirra hasta se pega la tapa al frasquito. De tan espeso que es. Pero todo esto se untaba no tanto por preservar, sino por combatir el olor. Uno dice, bueno, ahí no ha de haber olido mucho. No, pero a los días. Porque además de todo, ahorita le voy a decir algo de los sepulcros tenían una especie de vestíbulo, especialmente los de los ricos, tenían un vestíbulo, un cuartito hacia donde se iba a diferentes apartados para miembros de la familia o familias completas. Entonces había que preservar lo menos que oliera, hasta que ya se secara finalmente, por si había que enterrar a otra persona pronto, no entrar con la peste. Bueno, entonces Nicodemo, que dice Juan 19:39, vino con una mezcla de aloe y mirra. Y luego el 40, entonces tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en telas de lino con las especies aromáticas, como es costumbre sepultar entre los judíos. Entonces, en la prisa, porque acuérdese, son las 3 de la tarde cuando el Señor murió, tenemos hasta antes de las 6 porque hay que irse a casa. Empieza el día de reposo y se van y desmontan el cuerpo del Señor y lo empiezan a lavar y luego lo empiezan a envolver y le lanzan mirra. No sé con qué lo hayan hecho, con una brocha, con las manos o con qué, pero lo empiezan a untar y aloe y darle vuelta y más y más y más y más. Y luego cárgale, hermano, porque hay que llegar. Y si iban los siervos de alguno de ellos, pues está bien, pero si no, ahí iban los 2 hombres y no tan jovencitos, cargando el cuerpo de su maestro. Versículo 41 de Juan 19, en el lugar donde le crucificaron había un huerto y en el huerto un sepulcro nuevo en el cual todavía no habían sepultado a nadie. Por tanto, por causa del día de la preparación de los judíos, como el sepulcro estaba cerca, pusieron allá a Jesús. Pues José de Arimatea, mira, yo tengo una tumba aquí cerquita y como ya va a ser hora de irnos a nuestra casa, vámonos, vente. Y se lo llevaron allí. Y en todas estas acciones de estos hombres, de Pilato, de José de Arimatea, de Nicodemo, de los propios soldados, al no romper los huesos del Señor, al perforar su costado, estaban cumpliendo profecías de la Escritura. Zacarías 12:10 es un texto que habla del Señor de una manera muy particular, como la restitución del pueblo de Dios, gozándose en el Señor.
Y derramaré, dice el versículo 10, Zacarías 12:10, y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén el espíritu de gracia y de súplica. Esto es parte del nuevo pacto, ¿cierto? Una de las bendiciones del nuevo pacto es recibir el espíritu de Dios. Y me mirarán a mí, a quien han traspasado, y se lamentarán por él, como quien se lamenta por un hijo único, y llorarán por él como se llora por un primogénito. No llorarán de remordimiento, sino de saber esto le hicimos a nuestro Salvador. Y le traspasaron, con la lanza le traspasaron. Cumplieron profecías. En las acciones libres de hombres y mujeres involucrados en todo esto, estaban ejecutando el amoroso funeral de Dios para su Hijo. Y el profeta Isaías tiene más que decir. Y ya vamos aterrizando el avión. Pero el profeta Isaías dice lo siguiente acerca de esto. Versículo 8 y 9, por opresión y juicio fue quitado, y en cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de las tierras de los vivientes por la transgresión de mi pueblo, a quien correspondía la herida? Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con el rico fue en su muerte, aunque no había hecho violencia ni había engaño en su boca. El plan era sepultarlo con los impíos. Los criminales no merecen sepultura, se van a la fosa común, se van al basurero. Ese era el plan romano. Pero con los ricos fue su sepultura. En un sepulcro labrado en piedra, que no era barato, de José de Arimatea, donde nadie había sepultado, allí fue puesto el cuerpo del Señor. Y así se cumplió la profecía de Isaías 53:9. Dios no dejó nada sin considerar. No van a romper un hueso, lo van a traspasar para que quede claro que sí murió, y lo van a poner en un sepulcro nuevo, en una nueva tumba. Y aunque digan que se quedó en un estado de coma y resucitó, no es cierto, porque la salida de agua y sangre es prueba de que sí murió. Y aunque digan que vinieron y robaron el cuerpo, no es cierto, porque las mujeres sabían en dónde estaba. No se pudieron equivocar. No pudo ser un robo, un autorrobo de los discípulos. El Señor se cubrió por todos lados como el perfecto jugador de ajedrez que es. Se anticipó al plan satánico para desacreditar el mayor milagro de la historia, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. No dejó nada, no les dejó chance de nada. Versículo 53, y bajándole le envolvió en un lienzo de lino y le puso en un sepulcro excavado en roca donde nadie había sido puesto todavía. Era el día de la preparación y estaba para comenzar el día de reposo. En el capítulo 16, cuando habla del rico y Lázaro, ¿se acuerda? Dice que el rico se vestía de lino y púrpura. El capítulo 19 de Apocalipsis dice que la iglesia estará vestida de lino fino, blanco y resplandeciente. El lino siempre ha estado relacionado con el servicio sacerdotal y la santidad. Era caro el lino. No era una mantita allí o no era una tela de costal. Era una tela cara. José de Arimatea no escatimó. Quizá porque reconocía que este era un hombre santo. Quizá porque reconocía que este era un sacerdote de Dios. Y lo envolvió en lino. Estaba por comenzar el día de reposo y las mujeres que habían venido con él desde Galilea siguieron detrás y vieron el sepulcro y cómo fue colocado el cuerpo. Ese detalle de Lucas es importantísimo porque nos dice la mentira de que se equivocaron no es cierto. Ellas sabían exactamente. Y cuando regresaron prepararon especias aromáticas y perfume. Se regresaron a sus casas, o tal vez en una sola, y empezaron a preparar. Porque ellas, como los discípulos, no pensaban que fuera a resucitar. Pensaban que iban a encontrar un cuerpo
Si no propiamente para embalsamar, sí para ungir. Pero el Señor ya había dicho ante aquella ofrenda, aquel perfume de un frasquito de alabastro, esta para mi muerte me ha ungido. Ya estaba ungido. Ya no las iban a necesitar. Si Dios tuvo así el detalle para planear hasta la sepultura de su Hijo, de una forma divina, sobrenatural, cumpliendo profecías. Yo me veo al espejo y me digo, ¿por qué dudas, Santiago, de que Dios tiene cuidado de todos los aspectos de tu vida? Pero ahora le pongo el espejo enfrente a usted y le digo, entonces, ¿por qué duda de que Dios tiene el cuidado de todos los aspectos de su vida? Si Él alimenta a los pajaritos y hace vestir a las flores como ningún vestido hecho por mano humana puede imitar, entonces, ¿por qué dudas? Si así tuvo control, así sigue teniendo control. ¿No puede creer? Vamos a orar. Señor, bendice tu palabra y lleva el fruto en nuestra vida para el que la enviaste. Amén.